Todos conocemos a alguien que asegura haber vivido algo imposible de explicar. Historias que, aunque suenen inverosímiles, quienes las cuentan están convencidas y convencidos de que fueron reales. Hoy te presentaré 5 relatos extraídos de foros de internet compartidos por personas que juran haber experimentado algo aterrador. Estoy seguro de que muchas y muchos en la audiencia, quienes me están escuchando, han pasado por lo mismo. Vivir algo espeluznante y hasta incluso dudar en relatárselo a alguien por el temor a que no les crean. Pues yo no intento convencerte de nada. Solo necesito contar lo que estas personas vivieron y que ahora tú decidirás si les crees o no. Vamos con la primera historia. En Brampton, Ontario, existe un edificio con un pasado inquietante. Construido en 1888, el Dominion fue un bar irlandés antes de convertirse en un Starbucks. Pero las historias de quienes trabajaron ahí revelan que algo quedó atrapado entre sus paredes. Una mujer comenzó a trabajar en el bar sin saber lo que le esperaba. Desde su primer día sintió algo extraño. Entre los clientes veía a personas con ropajes antiguos, uniformes gastados de carteros y policías de otra época. Caminaban con paso firme desde la entrada hasta los baños y nunca regresaban. Lo más perturbador era que nadie más parecía notar su presencia. Con el tiempo, trató de convencerse de que solo eran imaginaciones, hasta que una noche, mientras cerraba el local, lo vio con claridad. Desde la parte trasera del bar, un hombre de aspecto antiguo avanzó hasta la puerta principal. Su ropa estaba envejecida, cubierta de polvo. La mujer sintió que el aire se volvía más denso, pesado. Bajó la mirada y solo alcanzó a ver un par de botas gastadas pasar junto a ella. Contuvo la respiración. Cuando reunió el valor para alzar la vista, el hombre se había esfumado. El miedo la paralizó. Temblando, llamó al dueño del bar para que bajara al edificio. Cuando éste llegó, no le preguntó qué había visto. Solo sonrió con una expresión que heló su sangre. «No es la primera», le contestó. Después de ese episodio, intentó ignorar lo que sucedía ahí. Pero una noche, cuando el bar estaba por cerrar, 2 clientes habituales se quedaron hasta tarde. Mientras conversaban, uno de ellos mencionó haber visto a un hombre entrar al baño. La mujer se quedó inmóvil. No viste a nadie», respondió en voz baja. El hombre insistió, asegurando que lo había visto claramente. Y sin decir más, ella le pidió que fuera a comprobarlo. Él dudó, pero finalmente aceptó. Cuando regresó, estaba pálido. «No hay nadie», murmuró. Ella lo miró a los ojos y le dijo: «Ahora sabes lo que yo veo». Desde muy pequeña, una niña pasaba tardes enteras en la iglesia, donde su abuela
servía. No era un templo de piedra con siglos de historia, sino un edificio relativamente moderno, sin rastro aparente de misterio. Pero cuando las puertas se cerraban y la única persona se marchaba, algo extraño sucedía. Era en esos momentos cuando las voces comenzaban. No eran susurros ni el eco de la ciudad filtrándose entre las paredes. Eran conversaciones, un murmullo constante que parecía provenir de algún pasillo vacío. Sonaban cercanas, justo a la vuelta de la esquina, pero al asomarse no había nadie. Durante el día, la iglesia era un lugar bullicioso, lleno de fieles y niños corriendo entre los bancos. Pero aquel murmullo, imposible, solo aparecía cuando todo quedaba en absoluto silencio. La niña escuchaba atentamente, tratando de distinguir palabras, pero nunca podía entender lo que decían. Solo sabía que las voces estaban ahí. Algunas personas podrían decir que su mente le jugaba una mala pasada, que se trataba de su imaginación infantil, pero ella estaba segura de lo que oía. No eran pensamientos en su cabeza, ni sonidos traídos por el viento. Aquellas voces llenaban el aire, atrapadas en la iglesia vacía, hablando entre ellas, ignorándola por completo. Nunca vio sombras, nunca sintió un roce, pero el peso de la presencia era innegable. Pasaron los años, y aunque dejó de visitar aquella iglesia con la misma frecuencia, el recuerdo de esas tardes sigue vivo en su mente, porque sabe que, aunque todos se iban, algo más se quedaba ahí dentro. Cuenta una mujer, quien vivió un momento de terror en su baño, que una noche la lámpara del mismo se comportaba de una forma extraña. Parpadeaba sin cesar, encendiéndose y apagándose a intervalos tan abruptos que sumía la habitación en un terror palpable. Mientras intentaba darse un baño, la luz le resultaba insoportable, incómoda, una presencia casi física que parecía desafiar la lógica. Agobiada por el cansancio, la mujer, con voz temblorosa, se dirigió a esa entidad invisible. ¿Podrías parar, por favor? He tenido un día muy largo y me está dando dolor de cabeza. Inmediatamente, el parpadeo disminuyó hasta detenerse por completo, dejando la habitación iluminada de manera fija, como si algo hubiera escuchado y respondido a su súplica. Al salir de la ducha, dijo en un susurro agradecido: «Muchas gracias. Realmente agradezco que no estés jugando con las luces». Sin embargo, justo en ese instante, la lámpara parpadeó 2 o 3 veces, como si la presencia reconociera sus palabras antes de mantenerse estable. Pero esa no fue la única ocasión. La experiencia se repitió al día siguiente, a primeras horas de la mañana. Al levantarse, encontró las luces parpadeando frenéticamente, como si quisieran desatar nuevamente el caos. Con un tono de agotamiento y cierta urgencia, lo volvió a pedir: «Oye, ¿puedes parar, por favor? Acabo de despertarme y esto me está haciendo sentir mal». Tras un par de destellos, la luz se estabilizó de nuevo, dejando tras de sí
un ambiente de inquietud y temor que parecía desafiar cualquier explicación racional. Ella intentó convencerse de que todo era una simple coincidencia, hasta que, con el paso de las noches, aquella luz comenzó a responderle. No era un reflejo al azar, no era un juego de su mente. Era como si algo o alguien le hiciera compañía. Algo que no podía ver, pero que definitivamente estaba ahí. Dime, ¿te ha pasado algo similar? La caja de comentarios espera por el tuyo. Ruidos y golpes en el espejo del tocador. Escuchaba a la persona que cuenta la siguiente historia. Menciona que aquella noche fue demasiado real. Siempre había escuchado pequeños golpes en su espejo, sonidos leves, fáciles de ignorar, pero aquella noche algo era diferente. Había visitado el hospital el día anterior y desde entonces tenía una sensación extraña. No le dio importancia hasta que, en mitad de la noche, despertó de golpe. No sabía por qué, pero sentía que alguien la estaba mirando. Su primera reacción fue fijar la vista en el techo, tratando de encontrar el motivo de su inquietud. Luego, giró la cabeza hacia su novio, y fue entonces cuando la vio. Detrás de él había una mujer. Su piel era pálida, casi blanca. Su cabello oscuro caía sobre su rostro y sus ojos brillaban en la oscuridad. Estaba encorvada, moviendo las manos como si estuviera jugando con algo. Por un momento pensó que podía ser su madre, pero no tenía sentido. Aquella figura era demasiado delgada, demasiado extraña. Entonces, la mujer inclinó la cabeza y la miró fijamente. El miedo la paralizó. Se cubrió con la manta. Su corazón estaba latiendo con fuerza. No podía moverse. Permaneció así varios minutos, esperando que la sensación desapareciera. Cuando al fin reunió el valor para asomarse, la mujer seguía ahí, mirándola. Se cubrió de nuevo, sintiendo que su cuerpo entero se tensaba. No supo cuánto tiempo pasó antes de que el miedo comenzara a desvanecerse. Lentamente bajó la manta y la mujer ya no estaba. No se escuchó ningún ruido, ningún paso, nada que indicara que había salido de la habitación. Solo el sonido de la respiración tranquila de su novio, el cual despertó poco después. No sabía si algo la había seguido desde el hospital o si aquello ya estaba en su casa esperándola. La vida en una granja rural suele ser tranquila, pero para la persona que cuenta esta historia, la calma siempre ha estado acompañada de algo más. Desde hace años, él y su esposa han aprendido a convivir con lo inexplicable. Sombras que cruzan los pasillos, voces incorpóreas que resuenan dentro y fuera de la casa, puertas que se abren solas y objetos que cambian de lugar. Incluso han logrado capturar pruebas en fotos y videos, registrando nieblas extrañas y golpes en los micrófonos durante la noche. Nada de eso los asustaba. No sentían que hubiera algo maligno en su hogar.
a día de hoy han tomado precauciones protegiendo la casa con runas nórdicas. Pero hace unas noches algo sucedió, algo que no habían experimentado antes. Eran las 3 de la mañana con 3 minutos. La casa estaba en absoluto silencio, excepto por el tenue sonido de sus respiraciones. De repente, desde la ventana, sonó una flauta. La melodía fue rápida y fuerte. Solo duró unos segundos. No tenían vecinos cercanos que pudieran haberla tocado. Te repito que en esa zona rural se encontraba su granja. Los vecinos estaban muy lejos de ellos. No había nadie en la oscuridad del bosque, y aún así, el sonido había estado justo allí, a unos metros de donde se encontraban. No reaccionaron. Sabían lo que debían hacer. Siguiendo las mismas reglas de quienes viven cerca de los Apalaches, evitaron hablar del tema hasta la mañana siguiente. No miraron, no escucharon, no respondieron. Pero la pregunta para ellos sigue rondando en sus mentes. ¿Quién o qué estaba ahí afuera, cerca de ellos, tocando aquella flauta a mitad de la noche? Si tienes alguna explicación lógica, la espero en la caja de comentarios.